Hoy somos la única empresa formuladora en el norte argentino formada por un equipo de profesionales y administrativos capacitados para dar el mejor asesoramiento y servicio a nuestros clientes, con una visión de innovación permanente hacia el futuro y en constante crecimiento. Siner, 20 años. Humiplex 50G esférico es un bioactivador formulado a base de sustancias húmicas, creado para mejorar la liberación y asimilación de nutrientes. Su gran desempeño es gracias a que posee sustancias húmicas activadas, que le otorgan una alta solubilidad. Estas características le permiten distribuirse rápidamente en el suelo y potenciar su efecto bioactivador. ¿Qué hará Humiplex 50G esférico para tu cultivo? Incrementar la retención de agua en el suelo, optimizar la fertilización, mayor capacidad de intercambio catiónico, que esto se traduce en mejores y mayores cosechas. La dosis recomendada para tu cultivo es de 20 a 40 kilogramos por hectárea. Humiplex 50G esférico forma parte de la línea de productos Biosoluciones UPL, que tiene la finalidad de bioestimular y bioproteger los cultivos. Incrementa ya tu productividad con UPL. Buenos días nuevamente. Vamos a las preguntas. Vamos a dar lugar a las preguntas para los distintos expositores. En el primer lugar estará el ingeniero Beretoni para responder las inquietudes con respecto a el cultivo de arándano. Una de las preguntas es: ¿cuál es la mejor manera de controlar o de proteger al cultivo por las heladas? De controlar el daño, de minimizar el daño por las heladas. Bueno, sí, el método más utilizado por la mayoría de los productores de arándano y el más eficaz a la vez para control de heladas es el riego por aspersión. Este consiste en colocar cañas de mayor altura que la planta sobre la hilera del cultivo, en la punta de la caña un aspersor de riego, y consiste en que en el momento de la ocurrencia de la helada se prendan estos aspersores y se mojen todas las plantas, todas las partes de la planta. Esto es para que el agua al tocar la planta se forme un hielo en esa superficie. Y como sabemos, el cambio de estado del agua de líquido a sólido produce una pequeña liberación de calorías. Esa pequeña diferencia en grados de temperatura es la que lo mantiene al órgano de la planta a salvo del daño del frío extremo. La próxima pregunta sería: ¿cuáles son las variedades comerciales de mayor uso localmente? Bueno, en nuestra provincia las variedades de arándano que más se cultivan en la actualidad son, en primer lugar, la variedad Emerald, que es la más utilizada por la mayoría de los productores, como el caballito de batalla de todos los productores, porque además de tener una buena productividad, es una variedad que da una calidad de fruta muy buena, sobre todo en cuanto a su firmeza, lo cual permite poder llegar a los mercados en buen estado sanitario. En segundo lugar, la más plantada en nuestra provincia es una variedad extra temprana, que es la Snow Chaser, que empieza a producir en el mes de agosto y que la primera producción generalmente es para el mercado interno. Después, como es una variedad refloreciente, puede llegar a aportar algo de su producción hacia la exportación. Y en tercer lugar, la más plantada según el último censo arandanero de este año 2020 es la variedad Jewel, que se caracteriza por su alta productividad en poco tiempo, pero tiene la desventaja de que su calidad en cuanto a firmeza no es tan buena, lo que lleva a que a veces no llegue en muy buen estado sanitario su destino. La última pregunta para Aldo sería: ¿cuál considera que es el principal factor que limita la producción de arándanos en Tafí del Valle? A mi modo de ver, existen una serie de limitantes para la producción en esa zona, pero la mayoría diría yo que son solucionables.
En primer lugar, pondría la ocurrencia de heladas tardías, que se la podría solucionar con un sistema de aspersión antiheladas como el que les acabo de comentar, cosa que nosotros no tenemos en nuestro ensayo. En segundo lugar, para tener un sistema de antiheladas también hay que tener una provisión de agua constante y abundante, cosa que en Tafí del Valle también podría llegar a ser un problema, ya que nosotros los riegos los realizamos en forma semanal. Cuando nos tocaba el turno de riego no teníamos disponibilidad de agua constante. Esa puede llegar a ser otra limitante. Otra limitante para el cultivo en esta zona, como mencionaba en la charla, podría ser el daño que ocasionan los pájaros, que es bastante grande, que también se podría ver la forma de cómo controlar este daño. El tema de conseguir, si se lo hace al cultivo en una escala comercial grande, ya el tema de conseguir mano de obra para la cosecha, que es mucha, se necesita mucha mano de obra. También otra limitante podrían ser los fuertes vientos predominantes de la zona, que se podría solucionar con la colocación de cortinas rompevientos. Y también lo veo como una limitante al tema de las tierras, que las pocas hectáreas cultivables que quedan en la zona están destinadas, como ustedes saben, en una zona productora de papas semillas, y que están ocupadas con ese cultivo. Bien, muchas gracias, Aldo. Ahora vamos a dar lugar a la ingeniera Alicia Ford, quien va a responder algunas inquietudes que hay con respecto al cultivo del kiwi. La primera pregunta es, ¿qué factor considera que hubo en el 2012 que generó que se obtuviera un 62% extra de tamaño en Tafí? ¿A qué obedecería? Bueno, ese es un detalle bastante importante que mientras estaba dando la charla lo dije al pasar. El kiwi necesita mucho frío en invierno y en verano un clima cálido pero no sofocante y tampoco seco. Hay que recordar que este cultivo viene de los sotobosques de altura de China. Ese año en particular, las características de humedad del verano fueron buenas, aunque tiene riegos por aspersión y por goteo. La parcela implantada en Tafí del Valle en algunos momentos no da abasto por la sequedad del clima en su momento. Por eso que también comparaba con Rodeo Grande, que la época lluviosa tanto es antes y durante es más amplia que en Tafí del Valle, por lo que hemos tenido mejor calidad de fruta. La próxima pregunta es si usted cree que es un cultivo adaptable a la zona de nuestro Pedemonte, y a su vez también en qué tiempo considera que empieza a tener una producción de cierta magnitud del cultivo. Bueno, este cultivo no es adaptable para el Pedemonte porque necesita 700 horas de frío. O sea, necesita bastante frío para que la planta empiece a producir fruta. Lo que va a producir en el Pedemonte es que va a vegetar, o sea, va a ser siempre verde y va a estar bien, pero no va a tener producción, un rendimiento importante. En cuanto a la época de producción, las parcelas que nosotros hemos implantado, tanto en Tafí del Valle como en Rodeo Grande, empezaron a ver fruta a partir del tercer año. Obvio que eso no era fruta rentable. Entre el quinto y el sexto año, ahí es donde empieza a tener un volumen más interesante. Después se empieza a estabilizar esta producción. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas para el ingeniero Jorge Ale. Las preguntas están dirigidas, los temas consultados son, en primer lugar, la producción local, ¿qué destino tendría?
y si se conoce cuál sería la unidad económica en el caso del kilo. Sí, la producción local tiene destino al mercado central en Buenos Aires. No se comercializa casi, acá en Tucumán va casi todo al mercado central a Buenos Aires. Y en cuanto a lo que hablamos de la unidad económica, en la zona de Rodeo Grande, una superficie de 3 a 4 hectáreas es la unidad económica. Bien, y una pregunta más. ¿Cuántos kilos se llegan a producir? ¿Cuál sería la producción potencial por hectárea de esta especie? En la actualidad en Tucumán se llega a producir entre 4.000 a 5.000 kilos. Son plantaciones jóvenes, pero tienen mucho más potencial. En Europa hablamos de 20 a 25.000 kilos por hectárea. Bueno, tratamos de apuntar a eso en Mar del Plata, se está produciendo 8.000 a 10.000 kilos por hectárea. Acá nos falta todavía para llegar a eso, pero bueno, es lo que apuntamos a llegar a esa producción. Bien, muy bien, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. A continuación vamos a dar lugar a las preguntas sobre pecan para el ingeniero Nicolás Mitrovich. Una de las preguntas es, ¿cuál sería el costo de implantación y si tienen algún concepto relacionado a lo que sería una unidad económica? Bueno, en cuanto a los costos de implantación, se habla entre 4.000 a 5.000 dólares por hectárea, aunque hay que tener en cuenta que dentro de ese costo, la mitad o gran parte se lo lleva el riego, como así también el costo de las plantas, ¿no? Y la unidad económica se habla también de más o menos unas 30 hectáreas en adelante. ¿Cuándo considera oportuno iniciar el proceso de poda de formación? Digamos? ¿En qué momento considera que es oportuno ya empezar? Bien, bueno, este es un tema importante a tener en cuenta, ya que si bien hemos dicho que las plantas comienzan a producir a partir del cuarto o quinto año, hay muchos productores que descuidan esa poda. De la poda hay que iniciar desde el año de plantación, tratar de ir formando las plantas con un líder central, un eje único, de manera de tener en un futuro copas equilibradas con una buena estructura que nos permita una estructura abierta con buenos ángulos de inserción, de manera tal que no tengamos roturas de ramas en un futuro, y a su vez también mejorar la ventilación e iluminación tanto para la producción como para el control fitosanitario, que es principalmente de la sarna. ¿Ya tienen estudios o información sobre los procesos fenológicos, sobre los distintos procesos fenológicos en estas campañas de las colecciones? Sí, con respecto a la fenología, ahí le había presentado antes en la charla cómo se dan las distintas etapas del cultivo. Eso se sacó en función justamente a los datos fenológicos que venimos recabando en la colección del Colmenar, y por supuesto estamos continuando año a año con las evaluaciones fenológicas. Respecto a la parte nutricional y sanitaria en general del manejo, ¿alguna observación especial? Bueno, el pecan es altamente demandante de zinc. El zinc influye en muchos procesos en la planta, no solo en la elongación del brote, en la expansión de hoja y en la floración. Y también es demandante de nitrógeno. Creo que el aporte constante de NPK a las primeras etapas es muy importante, y más adelante más orientado hacia el nitrógeno para el desarrollo de la planta. Bien, ¿se pueden identificar zonas productivas en Tucumán? Y si es que tienen alguna recomendación, digamos, ya tienen información como para hacer algún tipo de recomendación especial por zonas de variedades de manejo. Bien, si bien hemos dicho que el pecan tiene una gran plasticidad y se adapta a distintos ambientes,
como le había comentado antes, las principales zonas a nivel mundial donde se implanta este cultivo son zonas más bien áridas, por supuesto con la presencia del riego, y esto es básicamente porque el pecan es muy susceptible al ataque de la sarna, entonces yo creo que habría que tratar de ubicarlo en zonas donde haya menos humedad que nos pueda afectar el cultivo, elegir también variedades, las variedades varían mucho también en cuanto a la resistencia a la sarna, y por otro lado también hay zonas húmedas, como contrapartida, la ventaja que tienen las zonas más húmedas es que se pueden hacer a secano, pero también tenemos nueces más grandes, mayores porcentaje de llenado, pero también la contrapartida es lo que le decía, hay que buscar siempre variedades que sean resistentes a la sarna. Bien. ¿Existe algún tipo de análisis en cuanto a la infraestructura hoy disponible en la provincia, en la producción citrícola? ¿Existe alguna posibilidad de adaptación en cuanto a zonas, tierras y también a la infraestructura en sí de maquinaria y de las instalaciones? Bueno, yo creo que la infraestructura que tenemos en la producción citrícola tranquilamente se podría adaptar a la producción pecanera, teniendo en cuenta que muchas de las maquinarias o implementos que se usa para la citricultura lo podemos usar en este tipo de explotación, salvo por ahí sí tener en cuenta que a medida que las plantas sean maduras vamos a necesitar otro tipo de implementos como ser podadores de altura, sobre todo por el tema de ir formando bien las plantas y lograr una correcta ventilación y aireación del cultivo. Bien. Bueno, muy bien. Con esto terminamos las preguntas. Finalmente, bueno, simplemente agradecerles a todos, agradecer a los expositores y agradecer la compañía de todos ustedes. Y por supuesto a las empresas que participaron de este evento, Agroacción, Agroenergía, AgroCid, Altina, Fertiglobal, Proagro, PM Agro, Siner, Singenta, Tecnomil, Viveros Quebrada de Lules, UPL y Zafra. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y desde ya quedan todos invitados. El próximo jueves vamos a tener un encuentro realmente muy, muy interesante también. El que está vinculado a lo que es el manejo nutricional y de malezas en caña de azúcar, realmente un tema muy, muy atractivo, muy interesante y muy oportuno para los técnicos que están en la actividad, así que esperamos que puedan participar. Por otro lado, queremos recordarles que todas las exposiciones quedan disponibles, están disponibles en el canal de YouTube de la Estación Experimental. Y a su vez, no olviden que, por supuesto, si bien en este momento de pandemia estamos un poco más limitados, telefónicamente se pueden hacer contactos, se pueden hacer consultas, y bueno, y estamos a disposición de todos aquellos que deseen averiguar algo sobre el cultivo. Muchísimas gracias, muy buenos días y hasta la semana que viene.